cuando el polvo de la guerra aún cubría los valles del sur y los últimos ecos del trueno español resonaban entre los ríos y montañas del Wallmapu, un nombre comenzó a pronunciarse en voz baja entre los clanes mapuches: Quilapán. Su historia no fue escrita por los vencedores. Su historia fue contada por los ancianos, guardada en la memoria, tejida en el cultrún y en el viento de la cordillera. Él fue el último toqui del Wallmapu, el último gran guerrero que sostuvo el fuego de un pueblo que jamás aceptó ser doblegado. A mediados del siglo XIX, mientras el mundo cambiaba bajo las banderas europeas y los nuevos estados de América se consolidaban, los mapuches seguían defendiendo su tierra. El ejército chileno avanzaba hacia el sur con rifles, cañones y una misión clara: pacificar la Araucanía. Pero esa palabra, pacificar, escondía otra mucho más oscura: invadir. Quilapán nació alrededor de 1830, en una época en que el territorio mapuche aún era libre, una extensión inmensa de ríos, bosques y volcanes. Hijo del lonco Venancio Coñuepán, creció escuchando las historias de Lautaro, de Caupolicán y de los antiguos toquis que habían resistido siglos antes. Desde joven mostró un espíritu indomable, una inteligencia estratégica y una fuerza que pronto lo llevaría a liderar a su pueblo. Pero más que un guerrero, Quilapán fue un símbolo de unidad en tiempos de desesperanza. Mientras el gobierno chileno firmaba tratados que no pensaba respetar, los mapuches intentaban mantener la paz. Sabían que el enemigo no solo traía fusiles, sino también promesas vacías, alcohol, enfermedades y la destrucción del territorio. En 1861 comenzó la llamada ocupación de la Araucanía. Miles de soldados cruzaron el río Mayeco y con ellos llegó la violencia disfrazada de civilización. Fue entonces cuando Quilapán levantó la voz del Wallmapu, convocó a los Lof, reunió a los loncos y declaró lo que sería una de las últimas grandes resistencias mapuches. Su palabra resonó en cada rehué: no luchamos por conquista, luchamos por no desaparecer. El toqui comprendía que el enemigo era diferente al de los siglos pasados. Ya no eran conquistadores con armaduras de hierro, sino soldados chilenos, hijos de la misma tierra, pero aliados de un poder que quería borrar la identidad mapuche. Y aunque las fuerzas estaban en desbalance, Quilapán eligió pelear, no por victoria, sino por dignidad. Las primeras batallas se libraron cerca del río Imperial y en los bosques de Quechereguas. Los mapuches conocían el terreno, se movían entre los árboles, atacaban de noche y desaparecían antes del amanecer. Era la guerra del bosque, la guerra del Wallmapu, donde la naturaleza misma parecía luchar junto a ellos. Durante años, los soldados chilenos no pudieron dominar completamente el sur. Cada aldea incendiada era reconstruida, cada derrota era respondida con una emboscada. El fuego no se apagaba, pero el gobierno no se detenía. A mediados de 1868, una gran ofensiva fue lanzada hacia el interior del territorio. Miles de hombres armados con fusiles europeos avanzaron destruyendo todo a su paso, y en medio del caos, Quilapán se convirtió en leyenda. Dicen que podía aparecer en dos lugares al mismo tiempo, que su caballo cruzaba ríos imposibles y que los trutrucas anunciaban su llegada antes de que los soldados lo vieran. Su nombre comenzó a inspirar miedo, respeto y esperanza. La figura de Quilapán trascendió el campo de batalla. Él entendía que la resistencia no solo era una lucha de armas, sino también una defensa espiritual, cultural y territorial. Organizó parlamentos, defendió los derechos de su pueblo frente a enviados del Estado y denunció los abusos cometidos por los colonos. Su voz se escuchó en las tierras de Cautín, en los valles del río Biobío y hasta en los rincones más lejanos del Wallmapu. A los ojos de su gente, Quilapán era la última muralla frente al olvido. Un hombre nacido de la tierra, que no temía al fusil ni al engaño,
y que sabía que, aunque cayera, su causa viviría en las generaciones que seguirían defendiendo el sur. Mientras el país crecía y miraba hacia Europa, los mapuches seguían en guerra. Pero esta ya no era solo una lucha por la tierra. Era una batalla por la memoria, por la identidad y por el derecho de existir. Y en medio de ese fuego, el nombre de Quilapán comenzó a resonar como el eco de un tiempo que se negaba a morir. El viento del sur rugía sobre los llanos del Mayeco. El invierno era duro, y la lluvia convertía los caminos en un mar de barro que retrasaba a las tropas chilenas. Pero para los mapuches, ese clima era un aliado. En medio de la niebla, los guerreros se movían como sombras. Sabían dónde cruzar los ríos, dónde esconderse entre los bosques y dónde atacar sin ser vistos. El Toqui Quilapán lo había aprendido todo de su padre, Mañil Güenu, quien años atrás había enfrentado a los primeros intentos de ocupación. De él heredó no solo la estrategia, sino una convicción. El Gualmapu, la tierra viva, no podía ser conquistado porque pertenecía al espíritu de su pueblo. A mediados de 1860, el gobierno chileno intensificó la llamada Pacificación de la Araucanía, una campaña que pretendía llevar orden y progreso a las tierras del sur. Pero detrás de esas palabras se escondía la ambición por las tierras fértiles y el control político del territorio. Los mapuches, que nunca habían sido sometidos ni por los incas ni por los españoles, se encontraron enfrentando un nuevo invasor, su propio estado. Quilapán, consciente de lo que estaba en juego, comenzó a recorrer los LOF, las comunidades mapuches, convocando a los loncos a un Nutram, una gran reunión de consejo. Allí, bajo el humo del fuego sagrado, habló con voz firme. El Huinca viene con su palabra de paz, pero detrás de ella trae su fusil. Si callamos hoy, mañana nuestros hijos no tendrán tierra donde enterrar a sus padres. Las palabras del Toqui recorrieron el Gualmapu. Pronto, decenas de comunidades se alzaron en armas. Se organizó una red de resistencia que incluía mensajeros a caballo, vigías en los cerros y alianzas entre clanes que habían estado separados por generaciones. Quilapán sabía que la unidad era su mayor arma. Los primeros enfrentamientos se dieron en los alrededores de Lumaco y Traiguén. El ejército chileno, mejor armado, avanzaba con rifles de repetición y cañones de campaña. Los mapuches, en cambio, combatían con lanzas, macanas, boleadoras y algunos viejos fusiles obtenidos en intercambios o de combates previos. Pero su ventaja era otra: el conocimiento del terreno y la sorpresa. Las emboscadas eran fulminantes. De noche, los huaychafes, guerreros, se acercaban silenciosos a los fortines, encendían el fuego en los corrales y atacaban desde las sombras. El enemigo nunca sabía de dónde venía el golpe. Los soldados hablaban con miedo de los fantasmas del bosque. Un oficial chileno escribió en su diario: «Son imposibles de seguir. Aparecen, atacan y desaparecen entre los árboles. No los vemos venir, no los oímos irse». El propio Quilapán dirigió personalmente varias incursiones. Montado en su caballo oscuro, llevaba una lanza adornada con cintas rojas, símbolo del sacrificio. Su grito de guerra, «Marrichihueu», resonaba entre los montes. «10 veces venceremos», repetían los guerreros a su alrededor. No era solo una consigna, era una promesa colectiva de resistencia y dignidad. Durante años, los enfrentamientos se repitieron una y otra vez. En 1868, el ejército chileno lanzó la ofensiva más grande hasta entonces. Se construyeron nuevos fuertes y se enviaron refuerzos desde Santiago. Pero la campaña fue más dura de lo que esperaban. El terreno, el clima y la moral de los huaychafes hacían imposible una conquista rápida. En ese tiempo, Quilapán fue visto por misioneros y diplomáticos franceses que recorrían la zona.
Lo describieron como un hombre culto, imponente, de mirada profunda, capaz de hablar con inteligencia sobre política, estrategia y la defensa del pueblo mapuche. No era el salvaje que describían los periódicos de la época, sino un líder con una visión clara: defender la autonomía cultural y territorial de su gente. Los años pasaron y el cerco se estrechó. Los fortines se multiplicaron, los colonos ocuparon tierras y las enfermedades traídas por los soldados diezmaron comunidades enteras. Aún así, el espíritu mapuche no se quebró. Cada pérdida se transformaba en rabia y cada muerte en una razón más para seguir luchando. Quilapán sabía que estaba librando una guerra desigual, pero también entendía que su lucha trascendía la victoria militar. Era una guerra por la memoria, por mantener vivo el orgullo de su pueblo frente a quienes querían borrarlo. Se dice que cuando uno de sus consejeros le sugirió rendirse, él respondió con calma: ¿rendirme? No. No vine a este mundo a entregar lo que no me pertenece. La tierra no es mía, yo soy de ella. Con esas palabras selló su destino. Años más tarde, cuando fue finalmente capturado por el ejército, se negó a mostrar miedo. Lo llevaron encadenado ante las autoridades. Pero incluso en esa situación, mantuvo la dignidad de un toqui. Uno de los soldados que lo escoltó escribió: «Nunca vi a un hombre mirar con tanto orgullo. No pedía perdón ni compasión. Parecía que nos juzgaba a nosotros». Su derrota militar no fue el fin, porque, aunque su cuerpo fue apresado, su espíritu quedó libre en las montañas, en los ríos, en los campos del Wallmapu. Y hasta hoy, cuando el viento sopla fuerte sobre la cordillera, los ancianos dicen que todavía se escucha su voz entre los árboles: «Marrichiweu, 10 veces venceremos». El eco de la guerra aún retumbaba en los bosques del sur. Era 1870 y el conflicto había dejado cicatrices profundas en ambos bandos. Los soldados chilenos seguían avanzando lentamente, construyendo fuertes cada pocos kilómetros. A cada paso que daban, talaban el bosque, levantaban empalizadas y clavaban banderas. Pero sabían que fuera de esos muros, el dominio seguía siendo mapuche. El toqui Quilapán, aunque cansado por los años de combate, seguía recorriendo el territorio. Su rostro mostraba las marcas de la guerra, pero sus ojos conservaban la misma determinación de siempre. Sabía que el enemigo era poderoso, pero también sabía que la historia de su pueblo nunca había sido escrita por los vencedores. Por entonces, muchos mapuches habían perdido sus cosechas y animales. Los fuertes del ejército controlaban los pasos y los comerciantes exigían tributos injustos. Las familias se refugiaban en los bosques y los ríos se convertían en fronteras naturales entre la vida y la muerte. Quilapán reunía a sus hombres en secreto, jurándoles que el espíritu del Wallmapu jamás sería doblegado. En 1871, los enfrentamientos se concentraron en la zona del río Imperial. Los huaychafés atacaban con precisión y desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. Pero el ejército, con apoyo de artillería y caballería, comenzó a cercar el territorio. Quilapán fue traicionado por informantes que, bajo presión o promesas de recompensa, revelaron sus movimientos. Un amanecer gris, rodeado por fuerzas superiores en número y armamento, el toqui fue finalmente capturado. Lo llevaron primero al fuerte de Colipuli y luego a Nacimiento. Los oficiales querían exhibirlo como trofeo, como símbolo de la victoria del Estado. Pero lo que encontraron no fue un prisionero temeroso, sino un hombre sereno, altivo y consciente del significado histórico de su lucha. Un sacerdote francés que lo visitó escribió en su diario: «El toqui Quilapán habla con la calma de quien no teme morir. Dice que no lucha contra Chile, sino contra la injusticia. Dice que cuando los hombres olvidan a la tierra se encarga de recordárselos».
En los interrogatorios, los oficiales le ofrecieron perdonarle la vida si juraba lealtad al gobierno y convencía a su pueblo de rendirse. Quilapán escuchó en silencio y luego, con voz firme, respondió: ¿Cómo podría jurar lealtad a quien ha profanado la tierra de mis ancestros? No se puede servir a dos dueños, el oro o la mapu. Yo elijo la tierra. Aquella respuesta se extendió como fuego entre los soldados y los cautivos. Algunos comenzaron a mirarlo con respeto. Su firmeza, incluso en la derrota, despertó admiración. A pesar de su captura, los combates continuaron por años. Grupos dispersos de huaychafes siguieron resistiendo en los valles y cordilleras. Cada enfrentamiento era un recordatorio de que la conquista del Wallmapu no era total ni definitiva. El espíritu de la resistencia seguía vivo. Cuando el ejército trasladó a Quilapán a la zona central del país, intentaron hacerlo pasar por un líder vencido, pero su presencia se transformó en un símbolo incómodo. La gente lo reconocía como el último Toqui, el último defensor de una tierra libre. Algunos campesinos decían en voz baja que el espíritu de los antiguos guerreros lo acompañaba, que ningún fusil podría silenciar su voz. Las crónicas más serias coinciden en que murió en 1874, probablemente en prisión o en exilio forzado, aunque su paradero final sigue siendo un misterio. Algunos ancianos mapuches aseguran que su cuerpo fue enterrado en secreto junto a un río del sur, para que su espíritu siguiera protegiendo el Wallmapu. Pero más allá de donde descansan sus restos, lo cierto es que su nombre nunca murió. Con el tiempo, las generaciones siguientes siguieron pronunciando su grito de guerra: «Marichihueu, 10 veces venceremos». Ese grito se transformó en la herencia más poderosa de Quilapán. No era solo un llamado a luchar, sino una enseñanza. Resistir no siempre significa vencer, pero rendirse siempre significa olvidar. El legado de Quilapán sobrevivió a los rifles, a las fronteras y a los libros de historia escritos por otros. Porque mientras existan voces que cuenten su historia, mientras los ríos sigan corriendo hacia el mar y los bosques del sur respiren bajo la lluvia, el espíritu del Toqui seguirá vivo. En la memoria del pueblo mapuche, Quilapán no fue un vencido. Fue el último en caer y el primero en volverse inmortal. Y así, en el silencio del amanecer, cuando la bruma cubre la tierra y el viento sopla entre los coigües, todavía puede oírse su eco ancestral: Marichihueu, por nuestra tierra, por nuestro pueblo, por nuestra memoria. Los años pasaron, las fronteras cambiaron, los mapas se redibujaron con tinta extranjera, pero bajo la tierra del sur, en las raíces húmedas de los bosques, la historia seguía viva. No importaba cuántos fuertes construyeran, ni cuántas banderas se izaran sobre los cerros. El alma del Wallmapu no podía ser conquistada. El nombre de Quilapán, que alguna vez fue sinónimo de temor para los soldados y orgullo para su pueblo, se convirtió en un susurro que viajaba entre generaciones. Las abuelas lo mencionaban junto al fuego, los niños lo aprendían en silencio, los ancianos lo recordaban mirando al horizonte. Era más que un nombre, era la representación de un pueblo que nunca se rindió. En los primeros años del siglo XX, muchos creyeron que el pueblo mapuche desaparecería. Los libros de historia apenas les dedicaban unas líneas. El Estado hablaba de integración, pero lo que en realidad significaba era borrar su identidad. A pesar de todo, las comunidades resistieron, mantuvieron su idioma, su cosmovisión, su conexión con la naturaleza. Los Engen, espíritus protectores, seguían habitando los ríos, los montes, los vientos del sur. La semilla que Quilapán y los toquis anteriores habían plantado germinó con el tiempo. Sus enseñanzas no se quedaron en los campos de batalla, sino que se transformaron en orgullo cultural y en una forma de recordar quiénes fueron y quiénes siguen siendo.
Cada ceremonia, cada rogativa, cada cultrún que resuena al amanecer es una victoria sobre el olvido. En la actualidad, cuando los descendientes mapuches alzan su voz por sus derechos, por sus tierras o por el respeto a su cultura, lo hacen con la misma energía que encendía el corazón de Quilapán. Su espíritu vive en cada marcha, en cada bandera que ondea en Temuco, Cañete o Santiago. El grito Marrichihueu no es un eco del pasado, es una promesa al futuro, porque los pueblos que recuerdan su historia son los que jamás se arrodillan. Y en ese recuerdo, Quilapán no es solo un guerrero, es un símbolo eterno de la dignidad mapuche frente a siglos de opresión. En cada rincón del Wallmapu aún se pueden encontrar rastros de su lucha. En los caminos donde se libraron las batallas, las piedras guardan la memoria del fuego. En los ríos donde se refugiaron los huaychafes, las aguas siguen susurrando su nombre. En las comunidades que aún siembran y rezan mirando al sol naciente, su espíritu se mantiene despierto. Dicen que cuando sopla el viento del sur, se escucha entre los árboles un murmullo antiguo, como un canto de victoria. No es el viento, son las voces de los que jamás fueron derrotados. Y así termina esta historia, no con una rendición, sino con una certeza, que el fuego del Wallmapu sigue ardiendo, que el nombre de Quilapán sigue vivo, y que mientras haya un corazón que recuerde su causa, los conquistadores nunca habrán vencido del todo.